Amor y paz, hermanos. El día de hoy en Sociales Grado Noveno vamos a trabajar nuestro sexto tema, la contracultura y el fin de la Guerra Fría. Así que comencemos. Primero vamos a hablar qué es la contracultura. Resulta que el mundo en ese momento, con dos guerras encima, más la Guerra Fría y posteriormente la Guerra de Vietnam, ya estaba aburrido, ya estaba cansado de tanta problemática, de tanta muerte, de tanta hambruna. Así que, bueno, y aparte de eso también en los años 60 la gente ya estaba también cansada de la cultura tradicional, de la obediencia, del niño bueno. Entonces, en Francia, en mayo de 1968, centralmente en París, en la Universidad de la Sorbona, deciden todos los universitarios salir a protestar por toda esta problemática, por la guerra de Vietnam, por el hecho de que los afroamericanos en ese entonces eran subyugados, eran esclavizados, eran, digamos así, discriminados, el racismo, entre muchas otras cosas. Esta generación del 68 decidió salir a las calles en París a luchar contra esta opresión. Aparte de eso, surgen muchas ideologías que en ese entonces fueron muy populares. Recuerden, el rock and roll, entre muchos aspectos musicales y culturales, hicieron que se desarrollara esta nueva contracultura. Quiero enfocar movimientos revolucionarios en ese entonces. Primero, la liberación femenina. En la década de los 60, las mujeres estaban consideradas, bueno, antiguamente eran consideradas como un electrodoméstico más en la casa, solamente cuidaba a los niños, etc. Así que hubo mujeres universitarias en diferentes partes del mundo protestando por eso y pidiendo una reivindicación a sus derechos. Por ejemplo, el poder trabajar, tener un salario digno, el poder ir a una universidad. Aquí podemos ver una imagen icónica que se dieron en los 60, que era que las mujeres universitarias salían a las calles, cogían un sostén como símbolo de opresión, le prendían fuego, porque era una forma de crítica entre el sistema. Otro elemento muy importante fueron los hippies. Los hippies fue un grupo social que no creía en la propiedad privada, todo era común, compartido, el amor, la paz, prohibido prohibir, hacer el amor y no la guerra, entre muchas otras cosas, el dejarse el cabello largo, el tener vestimentas sencillas, el promulgar el pacifismo, porque ellos iban en contra de la guerra de Vietnam. Fueron elementos que hicieron que el movimiento, que hizo que el movimiento hippie fuera muy importante y que no solamente en Norteamérica, sino en diferentes partes del mundo se promulgara. Quiero enfocar también lo que fue la segregación negra en Norteamérica. Resulta que en Estados Unidos en la década de los 60 los afro-norteamericanos eran violentados, asesinados, discriminados. Hoy en día eso se ve también en Norteamérica. Entonces hubo un grupo de líderes afro-norteamericanos luchando contra este racismo. Entre ellos encontramos a Martin Luther King, que dentro de su ideología promulgaba lo que era la paz, el luchar pero por medio de la paz. Por el otro lado encontramos a Malcolm X. Malcolm X era, por el otro lado, era violento, era agresivo dentro de sus políticas, tanto que decía que se cambió su apellido porque creía que ese apellido era de esclavistas blancos, era herencia de esclavistas blancos, y por eso se puso Malcolm X. Y uno de los elementos más importantes, el poder negro, que era representado por las famosas Panteras Negras, del cual sacaron más adelante este personaje de la Marvel llamado Pantera Negra, que demostraba mucho los valores afros. Y este grupo era muy brusco, muy violento en su forma de actuar. Recuerden, las Panteras Negras. Por otro lado, dentro de la ideología de la contracultura surgió el lema sexos, droga y rock and roll. Frente a la música del rock and roll hubo un hito muy importante en 1969 llamado Woodstock, donde Jimi Hendrix, Joe Cocker, donde Janis Joplin, Carlos Santana, entre muchos músicos, salieron a ir en contra de lo que era la lucha de Vietnam en ese entonces. Fue un concierto multitudinario en donde mucha gente, especialmente los hippies, iban a escuchar su música, profesar amor libre. Ya se imaginarán qué es amor libre, y sobre todo algo que fue muy popular en los 60, que era el uso de
de lo que era, sí, drogas, marihuana, todas estas sustancias psicoactivas. Esto fue la contracultura, amor y paz. Y finalmente quiero hablar sobre el fin de la Guerra Fría, que era un conflicto que surgió desde los 50 y llegó hasta 1989. Entre esos encontramos personajes muy importantes como Mikhail Gorbachev, que al ver el problema, el hambre, la pobreza que estaba ocurriendo en la Unión Soviética, decía acabar con el comunismo poco a poco con el glasnost y la perestroika, que era una política que hacía que poco a poco la economía de la Unión Soviética empezara a reactivarse, porque en ese entonces la economía de la Unión Soviética estaba muy por el piso. Por el otro lado encontramos a Margaret Thatcher, la dama de hierro, la primer ministro de Inglaterra, que hizo que junto con Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos en ese entonces, lograran convencer a Mikhail Gorbachev de que acabara con la Guerra Fría, que acabara con esa rebeldía de los comunistas en ese entonces, y lo lograron. Hubo un personaje que la historia no lo menciona, pero yo sí se lo menciono, fue Juan Pablo II. Él fue uno de los partícipes que también hizo que se acabara la Guerra Fría poco a poco. Lastimosamente, él debería haberse merecido el Nobel de Paz, pero no. Pero él también fue un personaje muy importante del fin de la Guerra Fría. Finalmente, cuando acaba la Guerra Fría en el 89, primero el muro de Berlín desaparece, lo acaban, lo destruyen, tumban el muro de Berlín, que era el símbolo de la Guerra Fría en ese entonces. Recuerden que el muro de Berlín era como un muro físico, por así decirlo, que separaba del mundo capitalista al mundo comunista, dividía Alemania en dos sectores. Cuando cae el muro de Berlín en el 89, desaparece y cae el comunismo, desaparece el comunismo. Y cuando desaparece el comunismo, diferentes naciones, por ejemplo la Unión Soviética y otras naciones que profesaban el comunismo, empezaron a destruir y empezaron a dañar y acabar con símbolos emblemáticos de la Unión Soviética, que era Stalin y el mismo Lenin. Empezaron a derribar todos los monumentos y todos los símbolos, todas las estatuas que recordaban esa época llamada la Guerra Fría, especialmente en la Unión Soviética, con el comunismo, porque ya en el 89 el comunismo desaparece. ¿Quién gana? Pues ganaron en la Guerra Fría, ganaron los capitalistas. Pero aunque hayan ganado los capitalistas, por así decirlo, existen en la actualidad diferentes países que todavía profesan el comunismo, como decir actualmente Venezuela o la isla de Cuba, entre muchos otros países. Amor y paz, hermanos. Este fue el final de este capítulo, así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.